autónomo, lo que sea, la práctica que yo haga, sea también mi misión? Bueno, no voy a ser yo el que voy a hablar de esto, sino que tengo conmigo tres fenómenos del conocimiento y de la experiencia, y uno lo tengo allí muy lejos al fondo, Cristian. Tenemos a Sergio Caja también, que nos va a acompañar, y tenemos también a Francesc. Por favor, ir subiendo, ir colocándoos. Ya veis que a Francesc lo estamos sobreexplotando en este fin de semana, especialmente en el día de hoy. Muy bien, muy bien. Les hemos preparado unas sillas. Efectivamente, estos dos señores van a necesitar micrófonos. Primero, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Vamos a intentar exprimir un poco este tema. Eso, ahora sí que lo tengo aquí detrás. Vamos a intentar exprimir un poquito el tema porque en las preguntas se está viendo que es algo que preocupa. Y van para aquí. Efectivamente, y va por ahí. Así es que yo lo primero que os voy a pedir es que os presentéis, que nos expliquéis un poquito del background, de dónde venís, un poco lo que hacéis. Venga, empezamos por ahí, Cristian. Bueno, mi nombre es Cristian Müller, estoy casado con Romina y tengo 2 hijos. Me hubiese encantado en mi vida ser un emprendedor, lo escuchaba France y me hubiese encantado, pero desde estudiante he trabajado para la iglesia, 8 años en un seguro de salud que la iglesia tenía en Argentina. Después el Señor nos llamó a trabajar de misioneros en Kirguistán, en Asia Central, y volví a la Universidad Adventista del Plata, trabajé en la parte administrativa, desarrollo de proyectos, fundraising y todo eso, y bueno, ahora estamos aquí, en el Colegio Sagunto, en el Campus Adventista Sagunto, trabajando junto con Dani ahí en la administración del colegio. Ok, entonces tu base es financiera. Administración y administración, sí. Muy bien, perfecto, gracias, Cristian. Sergio. Bueno, yo soy Sergio Caja, soy investigador. Cuando me metí en la universidad a estudiar biología y me gustó el tema de la investigación, así que me hice doctor en biología molecular, doctor en ciencias de la salud, y he trabajado siempre como investigador en centros públicos de investigación, como cualquier investigador, además centros importantes aquí en Europa. Pero un buen día, es un proceso de años, decidí que quería ser mi propio jefe y que quería emprender en el sector de la biomedicina, que es un sector complejo. Así que dejé aquello y di un salto de fe y no me arrepiento de ese momento. Y bueno, actualmente pues ya habéis oído hablar de Bravo Innovation, que es el hijo que va creciendo poco a poco. Y además, no solamente eso, sino que Bravo ha creado una empresa en los Estados Unidos que se llama Bioncor y soy también el director científico. Así que profesionalmente me dedico a la investigación, pero dentro del ámbito del emprendimiento. Muy bien. Francesc. Bueno, para dar algún dato que no conozcáis, asisto normalmente a la iglesia de Urgel, estoy ahí en el Departamento de Salud y Deporte, también estoy en la escuela sabática con mi mujer en la clase de cuna y nada, estoy casado con Aline y tenemos una nena que se llama Mar. Y nada, pues un placer estar hoy con vosotros aquí. Bueno, yo me presento también, rápido, Ángel Dúo, soy empresario, una empresa familiar, lógicamente, y bueno, soy anciano de mi iglesia, estoy también casado, tengo 2 hijas, tengo 2 nietas y una de camino, todo niñas, tradición familiar. Y bueno, este tema que tenemos hoy me apasiona porque soy un convencido de lo que vamos a hablar, de lo que queremos plantear hoy y de cómo podemos no solo desarrollarlo nosotros mismos, sino darles herramientas a las personas para que lo puedan hacer, ¿no? Me gusta mucho un poco la pluralidad que tenemos aquí, ¿no? Porque el emprendimiento es importante, pero claro, en el caso de Sergio, por ejemplo, es un emprendimiento que viene precedido de un trabajo de años, científico. Exacto. Efectivamente. Pues, con patentes, costes muy altos, es decir, no es... Efectivamente, y es un trabajo que no se hace para un señor ciudadano de una esquina, sino para universidades o para centros de investigación. Es decir, estamos hablando de dar un salto, él ha dicho, di un salto y yo hubiera añadido al vacío. Sí. Porque es pasar de la seguridad, de la estabilidad, ¿verdad?, a lo otro, ¿no? En el caso de Cristian, bueno, ya habéis oído, hay una vocación clara, ¿no?, misionera en Chiquitistán.
Kirguistán, igual que mi apellido. Es que aquí somos muy de chiquitear todo porque chiquito es un... Pero bueno, en fin, nos entendemos. Stan. Exacto. Y siempre además en la administración. Y no solo es una cosa importante, me parece a mí, que es una cosa que nos tendrías que... Es complicado para entender, sobre todo para uno que ha tenido que pelear lo que tú presentabas de los números, ¿no? De buscar financiación y tal. ¿Cómo funciona eso de saber que tienes detrás el peso de una administración potente como es la Iglesia, que de alguna manera te sostiene y en el caso de falta de financiación o de falta de capacidad, te lo aporta, ¿no? Quiere decir que eso te da una tranquilidad, pero por otro lado también, ¿cómo diré yo? Te puede engañar porque realmente tiene que ser un ministerio de sostén propio, ¿no? Que genere sus propios recursos, ¿vale? Y en el caso de Francesc, bueno, pues es el caso pues, de un profesional que se ha ido desarrollando y que, bueno, pues como hemos visto ahora, pues tiene una posición importante en una empresa de dermocosmética. No me lo he complicado. Exacto. Mirar, un día hablando con un colega cristiano, no voy a entrar muy en detalles, hablando de negocios, y yo compartiendo con él pues, mi forma de ver las cosas, ¿no? Y que yo pues, intento aprovechar cualquier situación, no solo a nivel en mi empresa, ¿no? Cuando la gente viene a verme a mí, sino cuando yo voy. Intento aprovechar cualquier ocasión para compartir mi fe, ¿no? Y él me respondió una cosa que me hizo pensar mucho, ¿no? Me dijo, no. O sea, los negocios es una cosa y la Iglesia es otra. Y claro, yo me quedé así un poco descolocado, porque yo pensaba, sinceramente, pues que entre miembros de Iglesia todos teníamos un pensamiento común en esto, ¿no? Y sin embargo dijo, no, o sea, eso es como hacer esos departamentos estancos, ¿no? El trabajo es una cosa y la familia es otra. La Iglesia es una cosa y no sé, y el entretenimiento es otra y tal. Entonces, claro, yo ahí me quedé muy descolocado, ¿no? Y entonces, claro, eso me llevó a una reflexión. Sergio, ¿me lo puedes colocar aquí, por favor? Que quería que vierais, ¿no? Lo estáis leyendo lo que dicen en este libro, ¿no? No sé si lo conocéis, Business by the Book. Es un libro que yo recomiendo. Yo me lo compré en inglés, pero creo que está en castellano también, ¿no? Y explica muy bien la perspectiva cristiana de cómo hacer los negocios con una perspectiva cristiana. ¿Y qué es lo que dice este hombre, para vosotros que estáis aquí? En negocios la decisión crítica es obedecer a Dios o adoptar las prácticas comunes de nuestra sociedad. Esta elección es lo que separa a la gente de negocios cristiana del resto. Por esto somos llamados seguidores de Cristo. Seguimos sus principios, independientemente del coste que esto tenga. Y ha habido alguna pregunta en esa línea antes, ¿verdad? Independientemente del coste. Sabemos que Dios nos ve incluso cuando otros no lo hacen. ¿De acuerdo? Entonces... Terminamos. No, solo acabamos de empezar. Entonces, Francesc, ¿en algún momento te has planteado o sea, que el principio, o sea, de que tu forma de percibir la vida, de que tu forma de entender la vida debe de impregnar todo lo que haces? O sea, quiero decir intencionalmente, ¿sabes? Porque son cosas que a veces... Pero, ¿es algo que te has planteado? Bueno, yo desde que estoy en la universidad, casi todos los amigos o gente que he conocido, a la mínima les he dicho que eran adventista. Y os quiero contar una anécdota para que veáis. En la universidad, cuando en primera carrera, tardé como 2 meses a decir a mi mejor amigo que era adventista. Y me acuerdo que estábamos en la biblioteca sentados y le digo, oye, te quiero decir una cosa. Digo, ¿soy adventista? Ah, sí, no sé qué. Me comienza a hacer preguntas y algo me dice, oye, yo te quiero decir una cosa. Y yo, ¿qué? Bueno, y me dice, yo soy Susi. Bueno, una palabra que no sabía qué era, luego miré, era una especie de, bueno, religión pequeña, no sé qué. Pero nos hacemos súper amigos. Pues en ese momento me di cuenta y digo, qué tontería a veces ocultar cosas, porque a veces cuando tú te abres, haces que los demás se abran, ¿no? Y bueno, a partir de entonces, casi siempre, pues bueno, en cualquier trabajo son cosas que al final es algo normal y bueno, es algo que siempre... El tema del sábado, o sea, es un tema que vas dejando la semilla, el sábado de la alimentación y que tanto con los jefes como los empleados lo trato como un tema normal y es algo chulo porque
luego siempre acaba dando algún fruto, ¿no? Y el último ejemplo que os pongo, con lo que os he explicado de los espejos de esta mañana, quedé con un chico que casi no conocía de nada, que era el director de la empresa. Como era una startup, era el propio director quien ponía los espejos. Quedamos un día en Barcelona para poner los espejos. También se lo el tema, le dije que era adventista. Y al sincerarme, él estaba pasando un mal momento, que se estaba divorciando, y dio pie a que me explicara toda su vida. Y ahora, cada vez que nos llamamos, le pregunto por el divorcio, no sé qué, pero como hemos tenido mucha afinidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que se tiene que llevar con naturalidad, es algo más, decirlo, y es algo que la comunicación, comunicarlo hace que los demás se comuniquen más y que Dios haga milagros donde tú no los ves, ¿no? Sí, adelante, Cristian. No, quería agregar algo. Al haber vivido toda la vida trabajando para la iglesia, porque mis padres trabajaban para la iglesia y es como que lo cogí desde pequeño, hubo un momento en mi vida cuando nos mudamos para Kirguistán, y quiero contar un pequeño testimonio porque quiero agregar a lo que dijo France. Llegamos a Kirguistán y cuando fui a la oficina nadie hablaba inglés ni español, solamente ruso. Anoche le contaba a algún grupito ahí. Y tuve una crisis de decir, ¿qué hago en el otro lado del mundo si no puedo hacer nada, ¿no? Y era la primera vez que empezaba a trabajar en educación. Había trabajado en salud 8 años y pasaba a educación. Y tuve una lucha con el Señor de decirle, ¿por qué me traes aquí? ¿Qué necesitas que haga aquí si no tengo nada para ofrecer? Es más, habíamos participado de un ADCOM y hasta sentía que el traductor me estaba tomando el pelo porque parecía como que ni siquiera me estaba contando lo que estaba ocurriendo. Y Dios fue muy bueno porque, bueno, tuve una lucha de verdad ahí con Él. No se la conté a mi esposa porque si no, no hubiésemos subido al próximo avión de vuelta para casa. Pero Dios me volvió a traer esa cita de la hermana White que habla del método de Cristo, ¿no? Que era lo que Cristo hacía. Y que durante todo lo que Él hacía era para caerle bien a la gente, para tratar bien a la gente, para hacerles el bien, simpatizar con ellos y después le decía, sígueme. ¿Y por qué cuento esto? Porque Frances hablaba de naturalizar el cristianismo. Y yo usaría otra palabra que es intencionalizar el cristianismo. Exacto. A ver, el 24/7, y a mí como obrero de la iglesia me pasó, ¿no? Que decía, bueno, trabajaba de 9 a 6 o a 8 o las 15 horas que sea, porque siempre fuimos de esa idea, pero después que salía de la oficina o que estaba jugando a la pelota o tomándome un mate o algo con alguien, ya no soy más, en este momento no soy obrero, ¿no? Ahora es mi momento mío, voy a jugar a la pelota y si tengo que partirle la pierna al que viene, se la parto porque tengo que descargarme, ¿no? Entonces, ese hecho de vivir 24/7 intencionalmente siendo un misionero. Correcto. Bueno, yo quiero agregar una palabra más a la intencionalidad y es la profesionalización, profesionalizar el cristianismo. Porque nadie nos enseña en las universidades a ser profesionales cristianos. Y esto es difícil. Yo he tenido que reaprender, es decir, lo que me enseñaron en la universidad estaba muy bien, pero he tenido que reaprender y cómo aplicar esos conocimientos al contexto en el que estoy, es decir, a la voluntad de Dios y cómo puedo servir a Dios. Entonces yo creo que hay que dar un paso más y es llevar mi cristianismo a todos los niveles y llevarlo también a mi profesión, ¿no? Es decir, estaríais, por lo que estáis diciendo, estaríais de acuerdo conmigo si yo digo que nuestro emprendimiento tiene que ser desde el inicio intencionalmente, profesionalmente, enfocado al ministerio. No solo por el trabajo que estoy realizando, sino porque mi vida en general, ¿no? Mi vida, lo que yo hago en cada momento debe de estar enfocado en esa dirección, ¿no? Porque es el amor a Dios el que me está moviendo, ¿no? El que me está motivando. Es que supuestamente deberíamos ser, antes de administradores, científicos, emprendedores, hijos de Dios, cristianos, ¿no? Entonces, es nuestra primera bandera la que tiene que ir al frente. No estoy diciendo que sea fácil y sea algo así como tan llevadero, ¿no? Pero en realidad, si no vivimos de esa forma, no tiene sentido nuestro cristianismo, me parece. Además, yo os quiero contar una experiencia. Cuando decidí emprender, en ese periodo de tiempo estaba participé de un programa en el Instituto de Empresa y conocí a un profesor de ese programa que se terminó convirtiendo en mi socio en la empresa que creé, Laboratorios Necenti. La verdad es que la experiencia fue muy negativa, fue muy mala, ya os lo adelanto. Pero sí que es verdad que fue un máster acelerado
de cómo no ser un empresario, de cómo hay que ser un empresario, de qué no tienes que hacer y qué realmente tienes que hacer, etc. Es decir, el Señor metió años de conocimiento ahí en poco tiempo. La cuestión es que en ese periodo yo me di cuenta que nosotros no podemos ver las cosas como la ve cualquier empresa. Es decir, no solo podemos ver números y rendimientos económicos. Nosotros tenemos que mirar no a clientes, tenemos que ver a personas, como Dios ve a esas personas. Y nosotros tenemos que ofrecer soluciones a los problemas que tienen esas personas. Luego, realmente, nuestro cristianismo tiene que trascender y realmente tenemos que llevarlo a nuestro contexto profesional y que nuestra vida profesional sea un verdadero ministerio. Amén, sí. Es que, fijaros que lo que tú estabas comentando, Francesc, antes, ¿no?, de la universidad, de los compañeros y tal. Si nosotros focalizamos como estamos hablando, a partir de ese momento, como hemos visto en el pasaje este del libro, toda la gente nos va a contemplar, nos va a observar de otra forma. Van a ser mucho más analíticos con nosotros. A mí me ha pasado en alguna ocasión que te dicen, ya, pero tú como eres creyente, tú como tal y tal, a veces se lo toman a broma, porque claro, tú como no comes jamón, ¿no? Y entonces a partir de ahí te largan, ¿no? Pero fijaros que en la parte de atrás de su mente ha quedado fijado que tú eres un creyente. Y que si tiene un problema familiar, un problema de divorcio, lo que sea, lo puede compartir contigo. Entonces, si como estáis comentando, de forma intencional yo enfoco mi negocio desde esa perspectiva, a partir de ahí va a ser el Señor el que va a ir guiando todas las cosas, ¿no? Y realmente vamos a poder ser un testimonio para la gente que nos rodea, ¿no? Entonces, estaréis de acuerdo conmigo entonces que cualquier trabajo, cualquier emprendimiento que estamos haciendo es nuestro ministerio, ¿vale? Yo no sé vosotros, pero yo tuve en algún momento la tentación o el pensamiento de dedicarme al ministerio pastoral. Y fue porque realmente me sentía llamado, ¿no? Y bueno, y junto con mi esposa, pues lo pusimos en manos del Señor. Y el Señor nos dirigió para continuar haciendo lo que estábamos haciendo de una manera milagrosa. Es decir, yo en ese momento entendí que para servir a Dios no hace falta ser pastor. ¿Podemos poner el segundo? Mirad lo que dice el Espíritu de Profecía. Camino a Cristo, página 92. El apóstol Pablo dice, permanezca cada cual ante Dios en el estado en que fue llamado. El hombre de negocios puede dirigir sus asuntos de un modo que por su fidelidad glorifique a su maestro. Si es un verdadero seguidor de Cristo, pondrá en práctica su religión en todo lo que haga y revelará a los hombres el Espíritu de Cristo. Si todos nosotros que estamos aquí fuéramos pastores, en el campo español tendríamos un problema, porque no habría iglesias para tantos, ¿verdad? Ni habría dinero para pagar a todos. Pero os dais cuenta de que nuestro ministerio está en la gente con la que nos relacionamos cada día. Somos nosotros los que estamos ahí. Pero claro, pensamos, por ejemplo, en el caso de Cristian. Cristian tiene el despacho en el CEAS. Se supone que todo el mundo que llega allí sabe lo que hay, ¿no? Pero tú seguro que contratarás albañiles para hacer reparaciones, contratarás gente para que repare el aire acondicionado, tendrás montones de proveedores de cosas varias, muchísimas, que no son adventistas. Igual incluso son ateos o no, les interesa poco. Tienes tu campo para dar, para hablar, ¿no? Cualquiera de los que estamos aquí en nuestro desempeño profesional, igual que vosotros, estáis ante esa disyuntiva cada día, ¿no? Entonces, ¿qué podéis sugerir? Digamos, para empezar, yo diría que como preparación personal, ¿no? En esa intencionalidad para que nuestro trabajo, nuestro desempeño sea un ministerio. Bueno, creo que David lo dijo en las dos presentaciones que tuvo. Primero tenemos que vaciarnos de nosotros, ¿no? Y llenarnos de Jesús para poder compartirlo. No hay nada que podamos compartir de lo que no tengamos adentro. O sea, no puede ser algo falso en el cual, digo, ser intencional, pero sin tenerlo adentro. Es decir, bueno, a este que viene ahora le voy a decir que Dios lo ama y voy a orar con él. Y no tengo nada para ofrecer, no tengo nada para dar, ¿no? O sea, tenemos que vaciarnos, llenarnos de Jesús y vivirlo. O sea, es vivirlo.
Y sí, después viene esa partecita en la cual uno tiene que animarse, uno tiene que decir, bueno, voy a decirle lo que estoy pensando y díselo, ¿no? Pero tiene que venir desde la preparación personal, sin duda. Yo, la verdad es que después de esta experiencia que os he contado del socio incorrecto, me di cuenta que realmente me había equivocado en elegir al socio, porque el socio tiene que ser Dios. Tengo que ir con Él a mis proyectos. Él tiene que venir conmigo. Tengo que dedicar tiempo a la oración en mi día. Cuando trabajas con gente, yo no sé, seguro que aquí habrá gente que tenga empleados. Cuando diriges un equipo, a veces el equipo te demanda mucho de tu tiempo. Y la verdad es que lo primero tiene que ser Dios. Y si Dios está en primer lugar, entonces no pierdo ese concepto de misión. La misión me acompaña y puedo llevarla a todos los ámbitos, ¿no?, de mi trabajo profesional y de lo que yo esté haciendo. En primer lugar, socio Dios. Y en segundo lugar, la oración. La oración de manera continua. Yo he aprendido que antes de tener una reunión, a mí me gusta apartar un tiempo en mi agenda para ponerme de rodillas y decir, Señor, estos son los puntos de agenda. Pero yo necesito que tú me des sabiduría, porque no quiero hablar mis palabras, no quiero dirigir las cosas como yo quiero, sino quiero que seas tú el que vengas delante. Para cumplir tu voluntad, ¿cómo estoy seguro sino que estoy haciendo tu voluntad? Claro. Mi consejo sería, y lo he dicho un poco antes, ¿no?, que es el hecho de comunicar. Al final nosotros poco podemos hacer sin Dios, ¿no? Y os quiero poner, y lo que hemos de hacer es simplemente comunicar y dejar esas semillas que es con la comunicación. Y os quiero poner otro ejemplo que ni había pensado, me ha venido a la mente. En la universidad también tengo uno de mis mejores amigos que él no cree en nada, o puede creer en algo, pero no es cristiano ni tiene las ideas muy claras, que vino a Urgel muchas veces, incluso ha venido a los encuentros blancos. Y yo, eso se lo dije teníamos 18 años, la primera vez que se lo comuniqué, ¿no? Y hará 3 años su padre tuvo un ictus y me llamó y, oye, ¿puedes venir? Quiero que ores por mi padre. Está en la UCI y en teoría le quedaban unos 2 días al de esto. Entonces, lo fuerte es que en el momento más difícil que ha tenido mi amigo en toda su vida, pensó en que yo fuera a orar por su padre, ¿no? Fui y pedí un permiso para que entrara, entré, oré, luego el padre pues ha tenido la suerte que con secuelas, pero ha continuado, bueno, está bien ahora. Pero el otro día quedé con él, el fin de pasado, y me comenzó a explicarme la preocupación que tiene para afrontar la muerte. Porque sí que es verdad que él, pues como que a lo mejor continúa la misma manera de pensar sobre Dios, pero que a los 18 años no estaba preocupado y ahora está preocupado. Y él me decía, ¿cómo puedo hacer? Que yo no tengo fe, ¿cómo puedo hacer para tener fe? Lo que quiero decir es que nosotros podemos hacer poco, pero lo que podemos hacer es poner semillas y Dios da regalos. Lo único que a veces pasa eso, a veces pasan 20 años desde que has puesto la semilla a comienzan a salir cosas, ¿no? Pero bueno, hay que dejar las manos en manos de Dios. Así es. Pero fijaros que en la conversación va surgiendo cosas interesantes, ¿no? Me gusta mucho lo que comentaba Sergio sobre el socio incorrecto. Y eso me da pie para otra cosa. Nosotros en la Biblia tenemos los principios muy claros, ¿no?, de cómo debemos de desarrollar las cosas, de una forma muy básica, y son los consejos que Dios le dio a su pueblo, al principio, ¿no? Pero como en todos los órdenes de la vida, a veces nosotros queremos ayudar a Dios, ¿no? O sea, tú dices esto, pero... porque al final es a donde nosotros queremos llegar. Entonces, claro, yo tengo una habilidad, pues no sé, en el caso tuyo puede ser de investigación, pero quizá te falta la parte financiera. Entonces resulta que tienes una persona que, oye, que es un especialista y dices, bueno, si nos asociamos, ¿vale? Yo aporto lo mío y tú aportas lo tuyo, oye, y esto va a ir como un cañón. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Entonces, si a la hora de emprender, a la hora de poner mi negocio en marcha, yo parto de ese principio de decir, no, Señor, yo quiero hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Entonces, automáticamente, ese socio indeseable o tal, había que descartarlo. Yo cometí el error. Había una parte en la que me surgió la posibilidad de trabajar con una persona que era un especialista en una parte del negocio que yo llevo y tal, y que con muchísima experiencia, y que no solo eso, sino que venía con un pan debajo del brazo porque traía una parte del negocio, y yo le vendí unas acciones de la empresa y él pasó a ser socio. Me dio problemas, gracias a Dios no muchos. Pero cuando llegó el momento recompramos la parte que él, lo despedimos, como decimos en España, que paz lleve como descanso deja, ¿eh?
Y lo curioso del caso es que yo pensaba que el pan que él traía debajo del brazo se lo iba a llevar. Y mi sorpresa fue cuando me senté con el director en España de Dow Chemicals, ¿vale? Que era el máximo responsable. ¿Sabéis lo que me dijo? Ahora que él ya no está contigo, ahora empezaremos a vender, me dijo. Y así fue. Gracias a Dios, a partir de ese momento, el negocio en concreto con esa empresa se empezó a disparar, ¿no? Es decir, ¿cuál debe de ser nuestro modus operandi, nuestra forma de tomar las decisiones? Si hemos decidido que el Señor esté con nosotros, y en ese libro, Business by the Book, que os he recomendado, habla clarísimamente de eso. No podéis juntaros. ¿Por qué? Porque va a interferir en todo. Si tú quieres aportar una parte de los recursos que Dios te da para su obra, tu socio te va a decir, pero ¿tú estás chalao o qué? No, tú no sacas un duro de la empresa, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, lo primero que necesitamos ser es coherentes nosotros con lo que a Dios le estamos planteando. Porque si no, va a ser muy difícil, ¿verdad? Y reflejar eso en cada momento de nuestro desarrollo profesional. Seguimos adelante, entonces. Hemos hablado de algunas sugerencias. Sergio hablaba de cada día poner ante el Señor, ¿no? Nuestra agenda, lo que vamos a hacer. Yo no sé si es una práctica que hacéis. Luego vamos a entrar al diálogo y nos gustaría también un poco escuchar cuáles son vuestras ideas, ¿no? Porque la mayoría de las veces lo más complicado es iniciar, dar ese primer clic, ¿no? Empezar a tener ese encuentro con alguien, ¿no? Que nos viene a ver, para que no sea una cosa forzada, sino que sea una cosa natural, ¿no? Entonces, siguiendo con las herramientas, ¿tenéis algún tip, alguna chispa, alguna cosita con la que vosotros sepáis ya que eso puede dar, digamos, la rampa, ¿no? de salida para poder entablar una conversación de índole espiritual? Bueno, disculpa. Sí. En mi caso, al menos, son las comidas. O sea, eso es normal. O sea, cuando estás en el trabajo, reunión y has de cerrar cosas. Cuando vas a comer, es el momento que te puedes conocer. Entonces, entre la opción de me quedo en mi despacho o me voy a comer solo, todo lo que puedas socializar va bien, porque siempre hay un momento de, oye, ¿por qué no comes cerdo? ¿Por qué hacemos una cerveza tú? No? Bueno, es que en cada comida sale un momento de interactuar. Entonces, al final, es un poco lo que hacía Jesús, ¿no? Ir a comer con los demás. Pues aquí lo mismo. Esos momentos de comunión, que realmente no hablas de trabajo y hablas de otras cosas, es donde favoreces que salgan esos temas. Sí. Dame un segundo solo, porque me ha recordado una anécdota que tuve yo hace muchos años. Estábamos en una reunión en Francia con British Petroleum, que supongo que sabéis, es una empresa muy conocida, y teníamos una comida, había un montón de gente, mesas redondas, que éramos 12 o 14 alrededor de cada mesa, y yo al colega que tenía al lado, yo le dije, digo, tú tranquilo, porque él sabe que soy adventista y sabía. Y yo le dije, no te preocupes, no pasa nada y tal. Bueno, total, primer plato, salpicón de marisco. Yo veo el plato ahí delante y no digo nada. Lo ve mi amigo que estaba ahí al lado. ¿Cómo? No, esto no puede ser. Bueno, claro, toda la mesa mirando, claro. Digo, no te preocupes, chico, no pasa nada, no lo como y ya está. No, eso no puede ser. Camarero. Ya teníamos todo el comedor mirando. O sea, total, no, que él no come esto, que no sé qué, que no sé cuántos y tal. ¿Qué le traigo? Y le dice el tío, mira, algo natural, tráele melón con jamón. Digo, quiero decir, pero al final, cuando ya la cosa se calmó un poquito, como tú has dicho, con la gente que estaba en mi mesa, oye, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué no? Pum, no fue intencional, porque yo no quería tal, pero ocurrió. Sí, Sergio, ¿querías? A mí me ha pasado una cosa muy graciosa. La verdad es que yo creo que no nos tenemos que ocultar. Tenemos que ser nosotros mismos siempre, ¿no? Claro. Y yo recuerdo que grabé un vídeo que publicó Logos, que se llamaba Día 7, donde yo hablaba de la creación. Y además, como me gustan las matemáticas y los números, demostraba estadísticamente que es imposible que exista una evolución. Bueno, ese vídeo quedó ahí. Yo seguí con mi vida emprendedora y con mi negocio. Y recuerdo una ocasión que tuve una reunión, bueno, en ese proceso me hicieron muchísimas entrevistas, hablando del tema de la comunicación, me hicieron muchísimas entrevistas, así que si tú buscas Sergio Caja Necenti, verás que las primeras 5 páginas de Google soy yo.
Entonces, aquel hombre, antes de aquella reunión, era una persona relacionada con tema de inversión, así que era una reunión importante, que podía cambiar las cosas. Bueno, pues esta persona, claro, se había documentado de quién era yo. Y entonces buscó en internet, claro, encontró de mí, de todo, y cuando empezamos la reunión me dijo, mira, he buscado tu nombre en internet antes de la reunión, que esto no te lo suele confesar nadie, ¿no? Pero aquel lo confesó. Y la verdad es que muy bien, todo lo que he visto muy bien, se te ve una persona muy profesional, esto, lo otro, pero he visto un vídeo, ya cuando dijo vídeo, dije, pues tiene que ser el de Logos, porque es el único vídeo que hay. He visto un vídeo que me ha gustado mucho y que habla muy bien de ti. Y ya continuó la reunión, él nos siguió, pensé, bueno, mira, le he hecho creacionista. Pero aparte de eso, la reunión siguió por otros derroteros, etcétera, pero la cuestión aquí es qué impresión doy, qué imagen doy. No me he escondido, no, he sido yo mismo, he hecho lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer y no me arrepiento de nada. Y eso yo creo que es lo que marca la diferencia. No necesitas ni hablar. Exacto, así es. Sí, estaba intentando de pensar y justo me venía a la cabeza esa palabra integridad, ¿no? Ser el mismo siempre. A veces, no sé, estás relacionándote con la gente y uno, por lo menos, no sé, por mi personalidad, pero me pasaba de más joven que intentaba simpatizar con la forma que habla el otro. Si el otro por ahí usa un vocabulario más soez, uno también, como que uno se suelta más y habla de otra forma, ¿no? Pero me he dado cuenta que cuando uno es el mismo siempre, genera un impacto en el otro. Me pasó justo esta semana con una persona que nos vende un renting de impresoras. Y claro, hablando con él y siempre Dios te bendiga, preguntando cómo estás. Bueno, me cuenta que el papá falleció y se dio una charla de 1 hora y media, y Dani sabe que esta semana estábamos liados, pero de verdad. Y yo le decía al Señor, mientras iba hablando con él, quería que termine, pero a la vez no quería que termine porque era la oportunidad que tenía, ¿no? Pero creo que el ser íntegro e intencional cuando uno habla con la otra persona, no modificar simplemente porque este no conoce a Dios, entonces no menciona la palabra de Dios en el medio para que pase, ¿no? Ser lo que soy intencionalmente y, bueno, Dios se encarga de los resultados. Al fin y al cabo, como decía Francés, nosotros sembramos, no tenemos otro trabajo que hacer. El Señor es el que cosecha. Exacto. Fijaros, antes Francesc en la presentación decía una cosa, bueno, decía muchas cosas que son súper interesantes y todas ciertas, ¿no? Pero concretamente ha dicho una que para mí es muy, muy interesante porque va al hilo de lo que estamos hablando, ¿no? Y es, ¿qué es lo que puede hacer diferente tu idea, tu producto, lo que tú ofreces de lo que ofrecen los demás, ¿vale? Como él muy bien ha dicho, la experiencia, y os lo digo yo, que soy, que tengo una empresa desde hace 31 años que está en un sector de gigantes, y somos muy pequeñitos. Entonces, ¿qué es lo que te puede diferenciar de los otros? El precio no. Ellos tienen 1000 formas de ser mucho más competitivos que tú. ¿Sabes lo que te diferencia? Te diferencias tú. Eres tú la diferencia. Hasta que no llegas a esa conclusión de que dices, Señor, si es que realmente la diferencia estoy siendo yo. Porque cuando yo estoy dirigiéndome a una persona, esa persona lo que está percibiendo, y mi cliente puede ser Repsol Química, puede ser el BASF, puede ser cualquier multinacional inmensa, que estás hablando con una persona que está tomando decisiones de compra de millones y millones y millones de euros, que si haces una parada de fábrica porque no entregas el material a tiempo o porque el producto no es de la calidad adecuada o por lo que sea, estás generando unas pérdidas brutales, ¿qué puede hacer que esa persona en concreto te elija a ti antes de a otro? Antes que a otro que es infinitamente más grande que tú. Pues ahí es donde está la diferencia. El valor diferencial está ahí, en la honestidad, en que sabe que si te llama a ti va a tener una respuesta honesta, rápida, directa. Pero eso también se lo tienes que transmitir a tu cadena, a la gente, porque tú no lo haces todo. Yo, gracias a Dios, tengo a mis hermanos conmigo que piensan exactamente igual que yo, pero tenemos empleados que están dando la cara delante del cliente. Y entonces ahí llega la siguiente parte. ¿Cómo haces tú para influir para que esas personas que no son creyentes, o al menos no son nominalmente adventistas del séptimo día, adopten exactamente esa misma cara, esa misma presentación ante el cliente que
que tú tienes con tus principios y tus valores, ¿no? Entonces, ¿cómo pensáis vosotros que se puede transmitir esto? Porque al final, bueno, ¿cuántas personas tenéis en el CAS? Empleados. 120, por ahí. Fijaros qué pedazo de empresa. 120. Aquí tenemos a Dani también, estáis los dos aquí. ¿Cómo podemos hacer para que esos 120 reflejen el mismo espíritu, la misma cara que vosotros queréis transmitir al negocio? Sergio, yo no sé cuántos tienes tú trabajando. Ahora mismo 10. 10. Bueno, ya es gente. En el caso tuyo, ¿cuántos Bueno, hay? yo es que estoy en un departamento que es transversal. Tengo unas personas que están debajo mío, pero yo realmente hago proyectos, no tengo un gran equipo. Hacemos proyectos con todos los departamentos. Efectivamente, pero has dicho antes 100 y pico Sí, personas. nosotros somos una empresa de 150 personas Vale. y yo hago proyectos que intervienen todos, más Efectivamente. ¿Cómo podemos hacer eso, ¿no? Para transmitir a la gente? ¿Cómo lo veis? ¿Qué pensáis? Preguntón, ¿eh? Venimos orando por este tema con Dani desde hace 5 meses. Creo que es trabajando con los líderes de cada área, ¿no? Obviamente en un colegio adventista creemos firmemente que los líderes de cada área tienen que creer lo mismo que nosotros. Pero lo que pasa es que dentro de la misma iglesia somos tan diversos que terminamos no pensando lo mismo, muchos, aunque estemos debajo de la misma denominación, ¿no? Pero creo que es teniendo las cosas claras uno primero, ¿no? Qué es lo que quiere uno llegar a ser, y ir bajándolo, transversalizándolo a través de todos los departamentos, ¿no? Y claro, qué bonito sería que hasta el último eslabón, no sé, de jardinería o de limpieza o de mantenimiento pueda transmitir lo mismo que pensamos, ¿no? Desde arriba, ¿no? Creo que es el sueño de todos. A mí me parece que como bien decías, los principios tienen que estar claros, pero tú tienes que ayudar a las personas que trabajan contigo a entender el valor de la verdadera conversión, a entender el valor de que Dios y que Cristo está contigo en ese entorno profesional y que tú lo que necesitas hacer es transmitir ese valor a tu cliente, a los que están a tu alrededor, etc., ¿no? Entonces yo creo que nosotros como líderes, vamos a ponerlo así, ¿no? Como líderes dentro de nuestro negocio, tenemos que ser el motor que impulse a que todos los demás sigan la línea que nosotros seguimos. Orar por nuestros trabajadores y orar con nuestros trabajadores. Y esto me parece que es muy importante. Claro, si mis trabajadores no creen en Dios, pues a lo mejor la obra que tengo que hacer es distinta, orar por ellos y tratar de ayudarles a que conozcan la verdad. Qué desafío, ¿no? Sí, precioso. A ver, esto, bueno, ahora daría para una conversación, pero sí que es verdad que en el caso que tuviéramos una empresa cristiana, ¿no? Hay una parte que es la contratación de personas en la cual tú puedes tener unos valores, que no significa que solo contrato adventistas. Oye, puedes tener unos valores compartidos y entonces una vez, oye, ya tengo a alguien contratado, ¿qué hago para que siga mis pasos? En el segundo caso, que es este que dices, Ángel, oye, ya tengo una persona contratada y necesito que cumpla los requisitos. Yo al menos los casos prácticos que he hecho es que, y porque Dios es muy sabio, hay dos ejemplos de empresa que os voy a poner ahora. Uno es de gestión de proyectos y otro es atención al cliente, en la cual los dos casos, cuando gestionas un proyecto o atiendes al cliente, has de ser muy respetuoso, has de cuidar cada palabra, y había en ciertas ocasiones que no eran, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que Dios nos enseña, ¿no? De, oye, trata al prójimo como quieres a ti mismo, el respeto, integridad, son cosas que hay personas que a lo mejor no las entienden, pero cuando te sientas y les dices, oye, ¿a ti cómo te gustaría que te digan eso? Oye, si te digo esto mal dicho, ¿tú actuarías bien o no? O sea, cuando le haces ver que lo que dice está yendo a la otra persona, cambia, ¿no? Entonces, bueno, yo al menos lo que está en mi mano sí que hay una manera que intento explicarle que si actúa diferente, no le digo que es Dios, pero de una forma íntegra o de ciertas maneras, la empresa va a funcionar mejor. Pero independientemente estoy diciendo, oye, si te estás tratando bien al prójimo, tú vas a sentirse mejor, el cliente te va a responder mejor y vas a intentar evitar ciertos problemas, ¿no? Entonces, bueno, al final hay que coger cada situación, intentar sacar lo que nos enseña Dios e intentarlo aplicar en casos prácticos. Sí, al final actuar, razonar como Cristo, como entendemos nosotros que Cristo no actuaría en cada momento, al final es la fórmula vencedora, ¿no? Porque tenemos una doble misión, es decir, reflejar hacia los demás, pero también a los primeros que tenemos en casa. Nosotros tenemos algunos empleados que son miembros de iglesia y algunos que no lo son. Pero los que no lo son saben perfectamente cómo van las cosas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una reunión o cuando hay una situación o lo que sea, les digo, chicos, vamos a orar.
Y han integrado la oración. La han integrado. Y no solo eso, sino que ellos, como os decía, pues también ven en nosotros una forma de hacer las cosas, porque vamos juntos y nos sentamos en reuniones con ellos y ellos ven nuestra forma de comportarnos. Ellos ven que para nosotros es fundamental no decirle una mentira al cliente. En los negocios, mentir, la palabra mentir no existe. O sea, porque está tan integrada en la realidad de las cosas. No te preocupes que mañana está aquí. Si sabes perfectamente que mañana no va a estar, ¿por qué le estás diciendo esto, no? Entonces, cuando tú no actúas de esa manera, les estás ya poniendo en un canal y estás diciendo, no, olvídate, el resultado es secundario. Tú haz las cosas honestamente y no te preocupes por el resultado, que yo no me voy a enfadar si no hay resultado. Ahora sí que me voy a enfadar si no haces las cosas con honestidad. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿no? Si partimos del principio de que mi negocio, entre comillas, es un ministerio de sostén propio. ¿Estamos familiarizados con el concepto de ministerio de sostén propio? Vamos a explicarlo, porque yo creo que quizá hay algunas personas, porque en la iglesia se utiliza mucho aquello de los ministerios independientes, ¿no? Y suena, yo lo oí ayer por aquí, el ministerio independiente, y suena como, no, algo raro, ¿no? Yo prefiero hablar de los ministerios de apoyo, pero dentro de esos ministerios de apoyo hay muchos ministerios de sostén propio que están aportando una barbaridad, ¿no? al trabajo de la iglesia a nivel mundial, ¿vale? Bueno, tenemos a David con nosotros, Lightbearers, él es un ministerio de sostén propio, es decir, ellos generan sus propios recursos para ir funcionando, ¿no? Y compartiendo la paz. Entonces, ¿cómo identificaríais o cómo definiríais un ministerio de sostén propio? Y Sergio se ríe porque como está en ello ahora... Hombre. Venga, pues... Yo lo defino con la Biblia. Amén, vamos. La verdad es que esto cambió mi vida. Cuando releí el libro de Hechos, bueno, el libro de Hechos lo he leído 20 millones de veces, ¿no? Pero cuando lo leí con una perspectiva en el ángulo del ministerio, de realmente cambiar esa perspectiva empresarial a un ministerio, una obra que pueda transformar la vida de las personas, creo que Pablo es el ejemplo perfecto. Pablo era un tío con educación, con cultura, con contactos políticos, habría tenido una carrera magistral y maravillosa, y aquel renuncia a todo eso por ayudar a las personas, por transformar la vida de las personas, y los ecos de su trabajo llegan al día de hoy. Así que me parece que es una obra formidable. Y él les dice a la iglesia de Éfeso, y me vas a permitir que lo lea porque es que es la mejor definición, la plata, el oro, le dice a la iglesia de Éfeso cuando se despide y va a Roma, está en el capítulo 20 de Hechos, versículos del 33 al 35. Dice, la plata, el oro y el vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para mis necesidades y las de mis compañeros, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, es más dichoso dar que recibir. Esto es un ministerio de sostén propio. Amén. Personalmente, y te lo comentaba Roberto, Ángel, así me fascina. Es algo que desde hace muchos años participo en Estados Unidos y ver toda esa gente entregando su vida, y esto es lo que hablaba un poquito al principio, entregando su vida. El ministerio es su vida completa a la misión, y no importa lo que haga. Hay gente que hace... como Pablo hacía carpas o tiendas o personas que, no sé, son médicos o son dentistas o lo que sea, su vida entera está dedicada a servir a Dios, ¿no? Y hubo una historia que escuchamos en Asia hace unos años atrás, en Estados Unidos, de una empresa que comenzó y le empezó a prometer a Dios porcentaje de su ganancia, ¿no? Porcentaje, y terminaron dándole a Dios el 99% de su ganancia, porque Dios le dio tanto que terminaron apoyando a los ministerios estos mucho más de lo que pensaban. Y creo que tiene que ver con un estilo de vida que nuestro ministerio, ya sea lo que sea, pueda apoyar a la misión. Y esto no estoy hablando a la iglesia como institución, ¿no? Todos estos ministerios que trabajan para él, bueno, es eso, creo que es eso. Bueno, yo resumiendo un poco, al menos a nivel personal, la parte esta la relaciono mucho con la palabra equilibrio, ¿no? Y no, como tú has comenzado esta mesa redonda, ¿no? No diferenciar la parte de trabajo
con la espiritual de 5 días a semana una cosa, 2 la otra. Adventistas del séptimo Eso día, mismo. literalmente. Lo relaciono mañana. mucho con un equilibrio, ¿no? En la cual durante la semana puedes hablar de religión, igual el sábado pues puedes hablar en la iglesia de algo que te ha pasado en el trabajo personalmente, ¿no? Y puedes compartir, ¿no? Y bueno, yo creo que ese equilibrio es súper bueno de, oye, estar con Dios todos los días de la semana que los necesitas y el séptimo día descansar y desconectar. Pero sí, equilibrio yo creo que es básico. Hay Muy una bien. cosa, hay una cosa Sí. que quiero agregar. Creo que cuando uno plantea un ministerio, debería plantearlo desde la perspectiva incluso empresarial, es decir, tratar de buscar la manera de obtener recursos que te permitan autosubsistir sin ni siquiera necesitar subvenciones, ayudas, donaciones, que tú seas capaz de generar tus propios recursos. Y a mí me parece que nosotros tenemos que cambiar la manera en la que vemos el ministerio, o un ministerio que ayuda a las personas, ¿no? Que nos parece que tiene que ser gratuito y que lo tenemos que dar todo gratis. Tenemos que cambiar esa perspectiva a una perspectiva más empresarial en la que a lo mejor lo que quiero es compartir la palabra de Dios. No te voy a cobrar por darte estudios bíblicos, pero puedo hacer otra cosa en paralelo dentro de mi organización que genere recursos para que pueda financiar esto otro. Y a mí me parece que esto es lo que necesitamos comprender. Me parece la Efectivamente, clave. efectivamente. Que es un poco lo que hacía el apóstol Pablo. Predico el evangelio, pero cuando hay que ponerse a trabajar, me pongo a trabajar con estas manos y construyo lo que haya que hacer para vender. Efectivamente, efectivamente. Ahí con las tiendas de campaña de Pablo empezó Decathlon, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No lo toméis a broma. Abrimos las preguntas. Venga, que tenemos seguro comentarios interesantes de todos, así que este es el momento en el que podéis comentar, preguntar, aportar. Tenemos unos minutos, así que venga, sin miedo. Venga, muy bien. Tenemos aquí, Jonathan, ¿le podéis...? Vale, he escuchado atentamente lo que habéis hablado, me ha gustado muchísimo, pero he visto un poquito como dos fórmulas, la que hablabas tú, Ángel, de la honestidad, de la sinceridad, de ser una persona íntegra en el negocio y tal, un poquito la de Francés, muy diferente, que de entrada, pues ya cuando puede dice que es adventista y ya sienta ahí etcétera. Entonces, claro, me pregunto bastantes veces si puede haber otras fórmulas, ¿no? O sea, yo llevo pues 24 años con mis clientes, quizás un 2% de mis clientes saben que soy adventista, el resto no. Me conocen por una persona pues más bien honesta, íntegra, que no les va a engañar para nada y tal, pero claro, a veces me planteo cómo dar un paso más y yo creo que a lo mejor dar un paso más como que hace Francés, ahora no es el momento, después de 24 años, soltar que soy adventista. A lo mejor hay otros métodos para hacerlo, no sé cómo. Bueno, y esto lo he hablado muchas veces con mi mujer y sí que es verdad que, y Jonathan, la primera vez que estaba en la universidad me costó mucho, pero no sé por qué, cada vez que lo he hecho me ha costado menos y ahora yo creo que incluso me adelanto en comentar, no que soy adventista, lo típico, oye, pues no bebo alcohol, bueno, cosas típicas, o oye, guardo el sábado. Y ahora realmente, no sé, es la fórmula que he encontrado, pero me sale muy, muy espontáneo, pero sobre todo, ya os lo he dicho antes, en las comidas. Casi siempre estoy comiendo por algún motivo con uno o con otro y es algo que sale, pero no lo genero yo, o sea, es algún tema que escuchan algo y sale. Y yo creo que sí, que hay más fórmulas. No sé cuál más, Jonathan, pero estoy seguro que Dios nos da una solución a cada uno de nosotros. Hay gente que no puede comer con las personas por X motivo, porque hace tanto trabajo, y estoy seguro que Dios es capaz de abrir cualquier camino en cualquier situación. Yo he encontrado esta opción, pero seguro que hay más. Yo quiero decir que a mí me parece que lo que tenemos que hacer es naturalizar el cristianismo en nuestra vida y no tener miedo a hablar con naturalidad. Yo recuerdo una vez que vino un fontanero a mi casa y la casa se nos había congelado, vivíamos en Finlandia, en fin, una situación dramática, y el fontanero, cuando vio lo poco que había ocurrido y todo lo que podía haber ocurrido, a mí me decía todo el tiempo, esto ha sido un milagro, Dios está contigo, Dios te bendice de alguna manera especial, y el hombre lo naturalizaba totalmente. Yo decía, mira, esto es creyente, vamos, tiene que serlo. O sea que a mí me parece que lo que tenemos que perder son los tabúes, los tapujos y los miedos, y lanzarnos. Así es. A mí me gusta mucho la idea, no recuerdo, la intencionalidad, lo has comentado tú, ¿verdad, Cristian? Esa es al menos mi forma. Es decir, vamos a ver, yo siempre digo que salimos a la calle como auténticos kamikazes, ¿vale? Nos lanzamos a la vida
a ver qué viene o a ver qué cae. Entonces, no se puede salir de casa sin haber estudiado la palabra de Dios, sin haber leído, sin haber orado, sin ser intencional en la oración. Señor, hoy que tengo estas reuniones, que me voy a encontrar con estas personas, muéstrame cómo, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Pero luego hay otras, no sé, por ejemplo, cuando sacamos la Biblia para mí, nosotros tomamos la decisión de enviar una Biblia para mí a cada cliente, ¿vale? Eso son muchas. Y enviamos a muchas. Os aseguro que probablemente del 90% no recibimos ninguna respuesta de nada, pero del 10% las respuestas fueron alucinantes, ¿vale? Entonces, quiero decir, eso es ser intencional en las cosas, ¿no? Y yo creo que eso es algo que debemos de intentar hacer, ¿no? O sea, no necesariamente plantarte delante de la persona y decir, oye, quiero decirte algo, ¿no? Como cuando te viene el niño a casa que ha suspendido 5. No, hombre, eso no, porque la gente dice, ostras, ¿qué me va a decir este, no? Pero intentar naturalizarlo, intentar, pues sí, lo que decía Sergio, ¿no? Que sea algo espontáneo, ¿no? Y que fluya. Y algo que agregaste, que últimamente estoy empezando a hacerlo y me estoy encontrando con estas situaciones es pedirle al Señor que me dé la posibilidad de ser intencional. Claro. Y eso es un pedido peligroso porque al Señor le encanta eso. Y cuando se lo pedimos es como que está constantemente dándonos la oportunidad para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, creo que eso puede ser una buena estrategia. Pedirle al Señor, Señor, hoy quiero ser intencional con mi cristianismo. Uh-huh. Y te lo va a dar. Uh-huh. Así es. Sí, por ahí atrás. No, simplemente añado a los comentarios que hacéis. Probablemente no se trata de que vean quién somos, sino de quién somos, ¿no? Yo a mis pacientes no puedo a cada uno decirles, claro. ¿no? Ahora te doy la receta y además un estudio bíblico junto, es imposible, y más si son pequeños y bebés, pero les tratas de una manera claro. que en algún momento verán que tú eres de alguien, ¿no? Claro. Y somos de Dios, entonces sí. Da igual de quién, o sea, da igual quién somos, nuestro nombre y apellido, cómo explicamos eso, sino claro. que vean a quién pertenecemos, ¿no? Así es, así es. Fijaros que en esto los que más fácil lo tienen son los odontólogos, que hay unos cuantos por aquí. Porque claro, lo tienes ahí tumbado, lo tienes ahí durante un buen rato, veo por allí que se ríen, Entonces ahí tienes una buena oportunidad, ¿no? Quizá no vuelva más, pero bueno. ¿Más preguntas por ahí? Sí. Estaba comentando en la presentación que hacía al principio, nosotros cuando estábamos montando nuestro proyecto nos dimos cuenta de personas que se acercaban y querían saber cómo servir a Dios a través de lo que hacían, esto de la cuestión de en qué cambiaría el mundo si Dios atendiese a mis oraciones. Entonces, dentro de esta cuestión, muchos miembros de la iglesia se acercaban a nosotros y teníamos que como resolverles este dilema. Había entre los que querían emprender y luego se encuentra con el caso de tengo que contratar a empleados que sean de distintas denominaciones o incluso ateos, y que luego al final, como estabas diciendo en el caso, ellos son los que representan a mi empresa ante los clientes y tengo un dilema. Entonces, ¿qué hago? Contrato a todos los miembros de iglesia. Luego está el caso de las personas que también quieren trabajar, pero se encuentran en empresas que en muchas ocasiones les obligan a hacer cosas que como cristianos ellos saben que no es correcto. Entonces están en estos dilemas y quería saber al final cuál sería, hemos comentado fórmulas y casos, cuál sería un poco la forma correcta de proceder en el caso de personas que quieran dedicarse al mundo profesional y quieran hacerlo al completo. Estaba comentando al principio el tema de los datos que explicaban. Cuando nosotros montamos el proyecto nos dimos cuenta de esto. Dentro del mundo adventista, las personas que se dedican a servir a Dios a tiempo completo, está el caso de los pastores, los médicos, los laicos, misioneros y prácticamente poco más. ¿Qué hay del resto de profesionales que quieran hacerlo, pero se encuentren con estas pequeñas barreras o hándicap en estos campos? Y luego incluso podíamos meter el tema de las instituciones adventistas incluso, pero no sé si me he explicado directamente, no quiero alargar más para no confundir al pueblo. No confundir al pueblo. No sé, queréis comentar. Mira, yo de todos modos creo que a veces podemos... hay a veces un error que puede haber cuando hablamos de ministerios, y es que, o de ministerios o de negocios, y es que focalizamos mucho en lo que es nuestro grupo, ¿no? Un poco el concepto judío, ¿no? ¿Vale? Es decir, yo voy a emprender, pero las materias primas se las voy a comprar a Benjamín no sé qué,
que es de los míos y se lo voy a vender a tal. Entonces, sinceramente, hermano, ese no es el plan de Dios. Pues entonces estamos los que estamos aquí. No, el objetivo no es ese. El objetivo es que nosotros seamos unidades de acción, salgamos de aquí y vayamos a los otros, que son los que no han escuchado hablar del Señor, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros internamente no podamos aprovechar las sinergias, como hemos visto esta mañana, y que si un señor necesita un transporte y hay uno que es transportista, pues oye, si está en precio, es bueno en lo que hace, lo contrato, pero si no, no. ¿Cómo sos de los judíos? Por eso digo que por el hecho de ser, hay personas que creen que como somos hermanos, me tienes que priorizar a mí sobre otros, ¿no? Entonces, oye, perdóname, nos habrá pasado a todos, ¿no? Oye, tengo que hacer un proyecto en casa y necesito un pintor, viene el pintor de la iglesia, el hermano de la iglesia, y te dice 3.000 euros. Y luego viene uno que no es de la iglesia y te pide 1.500. Y, oye, ¿a quién le das el trabajo? Al de los 1.500. ¿Por qué? Además, a esa persona yo le puedo testificar de alguna manera, ¿no? Y aparte que es más barato, o sea... oye, perdonadme, ¿no? Claro, o si quieres, pones 1.500 en la ofrenda de ASI y así llegamos al objetivo y los 1.500 se los das al pintor. Ahí tienes el ministerio de sostén propio, ¿no? ¿Vale? Entonces, en ese sentido tenemos que tener la idea clara. No sé si... ¿Alguna pregunta más? Por allí. Un odontólogo que se ha sentido apelado, ¿no? Odontólogo, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, quería defenderme en cuanto a esto. No, a ver, yo por lo menos hasta ahora he trabajado para otras clínicas y tristemente, por ejemplo, en la primera clínica me tuve que ir por cuestiones de religión porque querían que hiciera cursos en sábado y eso es como nuestro talón de Aquiles. Si queremos hacer másters o cursos, pues muchos son en sábado. Pero yo quería preguntar sobre esta palabra, la transparencia. Yo soy pequeño en este mundo de los negocios, sobre todo. No me gusta la palabra ni el dinero ni nada, pero bueno, intentaré unirme a ver hasta dónde llego. Y también de los ministerios. La idea es combinar, ¿no? Como estamos hablando ahora. Pero ¿hasta qué punto podemos tener esa transparencia con las personas a las que contactamos? Tipo, nos googlean, claro que sí. A mí también en las entrevistas mis jefas me han googleado y ven pues, vídeos en YouTube, predicaciones. Pero ¿hasta qué punto para que no se asusten más que nada? Para que no digan, uy, espera, que este es cristiano, este es rarito. No sé si me explico. Conozco una persona muy allegada que cuando le hicieron una entrevista de trabajo dijo que había sido pastor en la iglesia adventista y que él, como había sido pastor y además como él era adventista, bueno, él comentó, ¿no? Pues qué has hecho en la vida, qué has hecho tal, y él comentó eso, y además dijo que como él era adventista no podía aceptar un trabajo que le estaban ofreciendo porque pasaba de la puesta de sol el viernes, entonces pues él no podía hacerlo. Bueno, se fue de aquel sitio y meses más tarde le volvieron a llamar y le dijeron, mira, tenemos un puesto para ti que no transgrede tu sábado, es decir, que está en los horarios de la puesta de sol, etcétera, que no lo va a transgredir, y además es que nos gustaste porque habías sido pastor, porque creemos que eres una persona que es fiel, que va a ser honrada, que nos va... Es decir, tienes un perfil que a nosotros nos gusta. Yo creo que lo que hay que hacer es decir lo que somos y el que no le vaya bien, pues no es para mí. Efectivamente. Pero al que le va bien, a lo mejor hay una obra que tengo que hacer con él o con ella, ¿no? Entonces yo creo que no hay que tener miedo. Eso es lo que nos tenemos que quitar. El miedo es nuestro freno. Claro. Sí, sé tú mismo. Bueno, añado un comentario rápido. Yo al final, desde que hago la carrera, han pasado 17 años y he trabajado en 6 empresas. Pero en consultoría he trabajado para clientes, a lo mejor para más de 20 empresas. Que diría que casi todos lo han sabido. Y yo nunca he tenido ningún problema. Puede ser la excepción. Pero lo que quiero decir es que Dios está con nosotros. Amén. Si va bien, como es mi caso, genial. Que no, te pondré un ejemplo de mi padre, que mi padre me ha contado 40 ejemplos. Pero mi padre, cuando hacía un trabajo, me acuerdo, vendiendo bolígrafos, le hacían trabajar el sábado, dejó el trabajo y al cabo de una semana encontró un trabajo que le pagan el doble. Pero esta historia tonta de mi padre, bueno, mi padre me ha explicado 40. Pero estoy seguro que si te rodeas con la gente de aquí, nuestros padres habremos vivido muchas de estas historias. Al final, escoger, oye, confiar en Dios. Tenemos 1000 ejemplos en la iglesia de gente que ha sufrido estas situaciones
Y parece que no, pero siempre que se abre una puerta, Dios te abre un camino mucho mejor de que la puerta que está cerrado. Y lo hemos de vivir así, tener, bueno, la 100% de confianza de que este es el camino. Muy bien. ¿Alguna? Sí. Perdón, pero era simplemente para apoyar eso, esto último que acabamos que acaban de decir y lo que se está quedando en el ambiente. A veces nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios puede hacer y nos queremos esconder simplemente porque tenemos ese, como decía Sergio recién, esa especie de temor. Yo les voy a contar rápidamente una experiencia muy personal también de un estudio bíblico que estábamos haciendo con mi esposa, con la madre de un alumno mío. Ella es muy católica y ella no sabía nada con respecto al adventismo, pero lo que quería era estudiar la Biblia. Así que nosotros empezamos a estudiar con ella en la Biblia sin haberle dicho una palabra de que éramos adventistas. Y fuimos avanzando hasta que llegamos al libro de Daniel. Cuando llegamos al libro de Daniel, ahí con mi esposa dijimos, bueno, ahora nos va a tocar un tema complicado, Daniel 7. ¿Y cómo vamos a hacer para...? Nos pusimos a orar. Entramos en el tema, un estudio bíblico con ella, empezando nada más contando la estatua de Nabucodonosor y partiendo desde allí. Y estábamos llegando a eso. Y ella por su cuenta empezó a buscar en Google el tema de Daniel. Y cuando nos encontramos al siguiente encuentro, resulta que dice, ¿saben qué? Dice, estuve buscando por mi cuenta en Google sobre el libro de Daniel. Dice, y me encontré con unos vídeos de unos adventistas, hay en la televisión eran logos, los vídeos todo cuando estuvo el pastor Bor en Barcelona, se los comió en una semana y cuando nosotros llegamos al estudio bíblico ella ya lo sabía absolutamente todo. Entonces, nosotros con mi esposa dijimos, ¿y pensar que estábamos con tanto miedo nosotros? Y casi ella nos dio el estudio bíblico a nosotros en ese encuentro sobre el libro de Daniel. Entonces, de ahí en adelante, yo creo que la lección fue, nosotros no sabemos lo que Dios puede hacer y a veces estamos con demasiados temores. Claro. Y Dios es poderoso para usarlo de una forma que nosotros nunca nos vamos a imaginar. Es que la realidad es esa, es decir, Dios tiene el plan, nosotros somos los instrumentos. Cuando tú eres el instrumento en sus manos, Él te va a utilizar. Busquemos intencionalmente, ¿no?, el ser esos instrumentos. Hagamos que nuestro negocio, que nuestra vida, que nuestra familia, que absolutamente todo lo que hacemos, sea deporte, sea lo que sea, nosotros vamos en bicicleta, nos hemos hecho nuestros maillots preparados para que las personas puedan vernos. Es decir, cualquier situación, cualquier momento de la vida es bueno para que las personas puedan ver qué es lo que nosotros pensamos. A partir de ahí, ¿no?, pues nosotros plantamos la semilla, que es lo que el Señor o echamos la semilla, que es lo que el Señor nos pide que hagamos, y a partir de ahí es su obra. Él tiene mucho más interés que nosotros. ¿De acuerdo? Así que hagamos nuestra parte, que es ser fieles, ¿no?, a los principios que el Señor nos ha mostrado, que sabemos cuáles son, y a partir de ahí, Señor, estamos en tus manos. Así es que el negocio, la misión, no solo son compatibles, sino que son una misma cosa. ¿De acuerdo? Son una misma cosa. Y me vale lo mismo para el ministerio, para cualquier actividad que hagamos, ¿no? Porque realmente el Evangelio tiene que impregnar absolutamente todo lo que hacemos, todo lo que decimos, en cada momento. ¿De acuerdo? Que el Señor os bendiga mucho. Tenemos que terminar aquí porque es la hora.